Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, estamos platicando con Catalina Fidela. Antes de que se me olvide tu nombre, mejor lo digo de una vez. Sí. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, mucho gusto. Estamos en Código Libre, en Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos. Nos están viendo nada más para que te pongas nerviosa. Por televisión local, por videotelevisión. Estamos en directo por Facebook. Radio también. Y para acabarla de amular, también nos va a quedar en Spotify, ¿sí? Pero vamos a platicar con Catalina de un tema que le fascina y que a todos nos debe de preocupar. Así que esto va a fluir muy bien. Vamos a platicar sobre la reapropiación del patrimonio biocultural y como siempre vamos a ir desglosando los términos para que nos queden claros todos ellos. A fin de cuentas es algo que nos interesa a todos hoy en día, la recuperación, el rescate patrimonial. Vamos a insistir en la palabra y si quieres empezamos por ahí para ir definiendo conceptos. Sí. Es una recuperación patrimonial para empezar. Sí. Bueno. Sí, Ahí adelante. voy. Sí, yo creo que es muy importante hacer énfasis en que es una reapropiación y no tanto como un rescate. Bueno, decía mi asesora que es como un rescate es algo que se está perdiendo, ya no se puede salvar o algo así. Entonces, más bien es una reapropiación. ¿Y qué queremos decir con esto? Es que antes, bueno, no sé si más bien introducir qué es lo que yo estudio más bien para que se entienda más o menos. Yo estoy haciendo mi trabajo de tesis en torno a las prácticas culturales asociadas al río Lerma, en este caso en La Piedad. Y La Piedad es un caso muy especial porque hasta hace unos años la gente aún iba a hacer diversas actividades, ya sea lavar, nadar, pasear o hasta robarse las guayabas que estaban a las orillas del río. Entonces, pues era un lugar de convivencia y pues sí, la gente lo recuerda así como pues con mucho aprecio. Pero a partir de ciertos fenómenos como la porcicultura y también pues el auge de las industrias hicieron que el río perdiera esa condición benigna para hacer todas estas actividades. Entonces la gente dejó de frecuentarlo por obvias razones, ¿no? Ya no era agradable ni siquiera, o sea, pensémoslo desde que pues ya no se pueden consumir esos pescados o ya llegaban los pescados muertos. El agua pues ya no servía para lavar porque estaba sucia, ya no es agradable ir porque huele mal, o pues no sé, tiraban animales, tiraban la sangre, y luego pues desechos de las industrias, o sea, un sinfín de situaciones pues sí muy tristes. Entonces pasa esto, ¿no? O sea, se pierden todo este cúmulo de actividades asociadas al río. Y el río pasa a ser, pues sí, un basurero, una cloaca, algo que no es deseable. Cuando, no sé, a mí me causa mucho impacto cuando oigo a la gente decir que el río que nos ha hecho tanto daño, y es que el río es el malo, y es que el río como si el río mismo hubiera cambiado su condición, o sea, como si el río les hiciera daño a ellos y no ven que más bien la sociedad en general, no solo pues no sé la gente común, sino muchos agentes han hecho que el río se ponga de esa manera. Entonces mi trabajo parte de eso, no había una apropiación de la gente, el río era suyo, hasta cuando hablan
o bueno, no sé, he hecho entrevistas y hablan de cómo era el río. Ellos mencionan que el río se los quitaron y cómo es que el gobierno quiere limpiarlo si ellos mismos lo ensuciaron y no sé, o sea, sí había esta apropiación porque estaba insertos en su vida. Entonces, ahorita, bueno, además, como otra cosa, pues empezaron a migrar la gente. Entonces, todas esas personas que tenían cierto conocimiento, cierta, más bien tenía como esas costumbres de frecuentar al río, pues se fue. Y esas cadenas como de conocimiento igual se fragmentaron. Y los jóvenes ahorita, esto me lo cuenta más bien mi asesora, no conocen al río, nunca lo han visto y pues es algo así como de cómo es posible, si está a unos metros, ¿no? de nosotros, que nunca lo hayan visto o nunca lo hayan frecuentado, y tal vez es algo como pues normal porque la gente no quiere ir. Y si les soy sincera, a veces yo tampoco quiero ir porque no es agradable. Y entonces es esto, volver a integrar al río a la vida de los piedadenses en este caso. Entonces esta reapropiación, porque ya estaba apropiado pero pues se perdió, no sé. Entonces es posible, bueno, en mi caso yo lo veo a través de la escuela, o sea, porque el río es como se puede transformar en un recurso didáctico, porque puedes ver muchos fenómenos alrededor de él. A ver, antes de entrar a ese otro punto, digamos, haciendo un corte, hasta este momento, no es un rescate, tú estás más con la idea de que es una reapropiación. Y es una reapropiación de un bien con el que se convivía. Sí. Era tan habitual que ni nos dábamos cuenta de que convivíamos con ese río. Era una, como se dice, una comunión, ¿no? Entre el río y la sociedad, digamos. Sí. Y algo pasó, ya tú lo vas a descubrir, nos lo vas a decir después, que se rompieron esos vínculos con el río, y sorprendería que digas que los jóvenes no conocen el río. Te lo creería, Es un asunto generacional. Hay asuntos generacionales, muchos. Uno de ellos, y que aquí tú destacas, es que se rompe el vínculo entre una generación que simplemente no conoce el río. Ahí será interesante que en su momento se haga una encuesta y se le pregunte directamente a los chicos, ¿no? Para tener datos, digamos, de qué porcentaje o qué tanto realmente los conocen o no. Pero si no existe, digamos, o no como existía hace unas generaciones, pues es entendible que no lo conozcan, y que más bien lo que conozcan sea un problema a la orilla de algo que alguna vez fue un río, digamos. Bueno, todavía tiene agua, todavía hay fauna, todavía tiene afluentes, ese meandro del río, es decir, todavía está ahí el cuerpo. Algunos estudios que se han hecho desde el Colegio de Michoacán se dice que todavía no está muerto, por suerte, y por eso la intención, en tu caso, de que haya una reapropiación de ese río. Sí. Sí, Y bueno, también para abonar en lo que estás platicando, acabo de leer algunos textos y por ejemplo resulta que se pone mucho a Cherán como ejemplo de gobierno autónomo, y pareciera que incluso es una aspiración de muchas comunidades. Hablando de comunidades, no sé si la Piedad podría considerarse una comunidad o no. En estos capítulos que leí hablan de comunidades indígenas y su aspiración a autogobernarse de manera autónoma, e incluyeron en la legislación, en la propuesta de legislación, en la palabra de territorio, justamente por ese vínculo que hay con la naturaleza, que no es la sociedad así solita, sino que tiene un soporte, y ese soporte es en algún territorio, y ese territorio tiene recursos, y en este caso pues se puede entender muy bien que tenemos un recurso patrimonial, es el río, nada más que aquí en unas condiciones muy diferentes, porque si nos dices que ni siquiera se conoce el río,
pues entonces pasaremos inadvertido. Si quisiéramos de repente pensar en una comunidad autónoma, que no es el caso, pero el punto de partida sería es que no conocemos ese río y eso llama la atención, y eso entonces habla de un problema muy serio porque lo tenemos a unos metros, como dices. Sí, pues sí, es un problema muy complejo. O sea, yo no conozco el ejemplo que me dice, pero me he puesto a pensar si en realidad es posible, ¿no? Como la verdad mis asesores son muy optimistas y yo a veces estoy así como de si es posible, ¿no? Lo de lo que yo hablo, porque hay muchos intereses en torno al río Lerma en este caso, que no solamente son locales, son estatales, nacionales. Entonces luchar contra eso, o que siquiera se pongan de acuerdo administración tras administración o los diferentes niveles de gobierno, pues es bien difícil. O sea, sí pensar yo decía, bueno, es que pues, no vamos a limpiar el Lerma, o sea, no lo vamos a no sé, yo creo por feo que se suene, pero creo que es realista, no vamos a poder limpiarlo si no hay como esta coordinación a diferentes escalas. A mí se me hace muy complicado. Y más, no sé, yo creo que ahí está una de mis propósitos, ¿no? Del propósito de mi trabajo. A pesar de que el meandro de la Piedad, pues le cortaron su cauce, más bien eso es como una oportunidad de precisamente recuperar este pedacito, porque se convirtió como una laguna. Entonces, de estas aportaciones del colegio está ver eso, más bien ver la microcuenca de este meandro, y cómo más bien lo que tenemos que rescatar ahora sí es estos afluentes que alimentan ese meandro para que no se muera. Y si logramos como que la gente se haga consciente de estas pequeñas venas que alimentan el agua artificial que ahora es el meandro, y se den cuenta de que ciertas cosas que a veces hacemos sin tenerlas en mente o ser conscientes de eso, están ensuciando de lo que nos quejamos, ¿no? De que el gobierno la tiene sucio, pero pues en realidad el meandro está parte de ese cauce que atraviesa así por las ciudades industrializadas y todo esto. Entonces, bueno, eso del lado como de la Piedad, ya del lado de Guanajuato, pues es otra historia, ¿verdad? Entonces también esta cosa de ponerse de acuerdo y sanear el río, y que cada presidente tiene como sus planes y luego no está dentro del río, y pues como ahorita está no lleno de lirio, no sé. Entonces son muchas cosas, y yo como que este año, porque pues en Zacatecas no hay nada parecido, como que yo conviva con un río. Entonces he estado pensando, y llegando acá he conocido a gente que tiene, más bien como que me he dado cuenta que la sociedad piedadense se destaca por tener personas que se preocupan por su ciudad. No sé en qué medida el gobierno se preocupa, porque pues desconozco mucho, pero yo sé que hay personas que se coordinan entre ellas y forman asociaciones o mancuernas que velan por, no sé, la cultura, el arte. Entonces, yo creo que a través de lo que yo voy a hacer, tenemos como una oportunidad de que gente, o sea, los mismos piedadenses, luchen por una calidad de vida mejor. En este caso, pues, un derecho al agua, un derecho a un medio ambiente sano, porque eso es lo que falta. O sea, a partir de, no sé, ciertos grupos de personas que hacen acciones, pero llegan otras y lo destruyen, o no les importa, o les tienes que explicar otra vez de nuevo de qué trata o por qué es importante lo que hacen. Más bien yo creo que a través de la educación formal, porque pues sí, yo veo a la educación como una herramienta muy poderosa, porque educa a mucha gente, o tiene mucho alcance más bien, y
Y a través de eso, de la gente joven, o no, pues tal vez no solamente de la gente joven, de sus docentes, o haciendo muchas más estrategias que alcancen a más personas, pues la misma gente va a luchar por lo que es suyo. O sea, y pues yo creo que eso es lo que falta y mi propósito. Oye, llevan 2 veces que hablas o usas la palabra luchar. Ajá. ¿Cómo luchar por algo que no se conoce? Pero ahorita regresamos a ello. Más bien quería que retomemos donde te quedaste hace un momento, de cuál es el sentido didáctico que decías, y lo junto con si ya entonces empezaste a explorar, porque lo que nos comentas es como que la problemática. Y si ya estás detectando entonces las posibles vías para una recuperación, ¿cómo le podrías hacer para que convenzas a las personas a que se reapropien de ese bien natural? Sí, pues yo creo que pues yo solita no voy a cambiar las cosas. Pero pues yo creo que sí se necesita, pues yo creo algo mucho más grande que lo mío, ¿no? Que se oriente a la educación ambiental, porque o sea, sí, esa situación de mis antecedentes de que vengo de una ciudad que no hay como un curso de agua así. Cuando llego acá es así como allá en mi casa, así trapeaba y echaba el agua ahí a la calle. Y ahorita vivo al lado de un arroyo que alimenta al meandro. Y digo, bueno, ¿y qué hago con esta agua? ¿Me la tiro en la calle o no la tiro? Y mi drenaje si está conectado al arroyo, o cosas así que dices que en tu casa, más bien cuando no convives con un cuerpo de agua, pues es así como quién sabe dónde vaya, pero yo no veo. Pero aquí sí, es así más bien, bueno, yo me he puesto a reflexionar, eso no es parte de mi tesis, pero cómo convivir, tal vez ya no en el río, pero sí con el río. ¿Cómo le hacemos con nuestros desechos, con nuestra basura? Porque hay como ciertas costumbres que tiene la sociedad piedadense que quizá afectan al río directa o indirectamente. Entonces es eso, ¿no? O sea, que se armen una serie de estrategias dirigidas a una educación ambiental. Yo no creo que vaya a convencer a toda la gente. Más bien voy a poner como mi granito de arena, que va pues en eso, ¿no? Enfocado a la educación formal, que ese es como un paso, ¿no? Para las generaciones jóvenes que pues posteriormente no se pueden enseñarle a sus hijos y todas estas cuestiones, pero el problema no es, más bien está aquí, o sea, es de la actualidad, no es un problema a futuro, ¿no? Entonces también hay que ver, o no sé, o sea, yo no digo que yo, ¿verdad? Pero hay que ver estas cuestiones de generar, pues sí, unos cursos de educación ambiental dirigidos a la población en general, o no sé de qué manera, pero pues sí que se... Sí, se entiende que tú no vas a recuperar el río, sino que vas a, para empezar a estudiarlo y después dar unas vías, digamos, ¿no? Plantear algunas vías. Sí. Y por lo que veo entonces, tú le apuestas a la educación. Sí. ¿Y a qué te refieres con la educación formal, dices? Sí, bueno, la educación formal es la que es la de escuela. Bueno, si no sé si la desgloso toda, pero es la que es en escuela, ¿no? Que es a partir de que sigue ciertos parámetros federales o estatales. Entonces, la diferencia, no sé, por ejemplo, de hacer tal vez un curso en, ay, no sé, o un taller, más bien un taller, pues yo puedo dirigirlo a no sé, al público en general, o a niños, pero ahí yo no voy a como a evaluarlos, o no voy a tener como una rigidez igual a la que hay en una escuela, en donde sí tengo que seguir ciertos requerimientos de la institución. Entonces es eso, transformar mi investigación, lo que estoy haciendo ahorita, familiarizarme con el meandro, y luego ya transformar toda esa información a algo como lo requiere la escuela, con sus planes, con sus horarios, con pues sí, todas esas cosas más institucionales. Ya. Oye,
Estás, según entiendo, en trabajo de campo. Uh-huh. Eso quiere decir que estás en el río, aunque no quieras ir. Sí quiero ir, pero a veces no es agradable. Y eso quiere decir que ya has estado sosteniendo entrevistas. Sí. ¿Con quién? Y a ver qué resultados empiezas a ver ahí. Ay, pues es como una experiencia agridulce. Uh-huh. A mí me gusta mucho escuchar a la gente como sus experiencias, porque las cuenta con mucho, tal vez, nostalgia y cariño. Uh-huh. Pero luego, ya cuando llego a la parte de preguntarles cuándo dejo de ir y por qué, empieza lo feo, ¿no? Y luego volteo a un lado y está el río y es así como... Uh-huh. Como que luego me da tristeza, pues. Uh-huh. Como es que esas cosas que recuerdan tan bonitas, o a pesar de las carencias, porque pues sí se combinan, ¿no? Con diferentes dificultades, pero a pesar de eso, que era una infancia tan bonita, una juventud pues sí, uh-huh, linda, pues ya no. Y uh-huh, es triste porque pues los jóvenes ya no conocen eso y quizá nunca lo vayan a conocer. Uh-huh. Pero es diría mi mamá, puro conocer. Porque pues sí, no le digo que allá en Zacatecas pues no hay como algo así, y es parte de conocer lo que estudio, y también, aunque sea de cierta manera desagradable como está el río, uh-huh, también vas generando un compromiso social, o lo vas queriendo así como está. Oye, es que con lo que platicas me vienen cosas, ¿no? Ajá. No soy tu director de tesis, pero me vienen cosas. Primero, saber si a la gente le importa, qué tanto le importa hoy en día, digamos, ¿no? Siempre se ha dicho que hay que recuperar el río, uh-huh, que hay que hacer algo por el río, y no sé si estamos hablando de que es un asunto generacional en donde los jóvenes ya ni siquiera lo conocen. No sé si también es un asunto generacional de que son las personas mayores los que se preocupan por el río, uh-huh, pero que puede haber una generación que ya ni siquiera se interese, uh-huh, y que si por ellos fuera se tapaba, digamos, se nivelaba, uh-huh, y le echábamos concreto, digamos, a, uh-huh, todo ese meandro, que además son 12.5 kilómetros, es decir, muy poquito, fácil lo tapamos. Uh-huh, sí. Digo, siendo irónicos, ¿no? Sí. Es un asunto, haciendo una analogía. Estamos viviendo un gran problema humanitario por el asunto de los migrantes. Uh-huh. Y la televisión todos los días habla del asunto de los migrantes porque les deja su buen impacto, ¿no? Mediático. Pero en encuestas se ha visto que a los mexicanos no les interesa como tema, como problemática, no les interesa, seguramente porque no están en sus zapatos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y más bien, incluso, bueno, hay testimonios que la misma televisión nos dio en su momento, que no quieren estar cerca de los migrantes. Ese es un problema aparte que ya no meritaría otro análisis, pero lo que voy es que si no nos interesa socialmente, es difícil, ¿no? Entonces, para empezar, sería ir evaluando esa parte. Uh-huh. ¿A qué tanto porcentaje de la población le interesa? E incluso ver por edades, qué edades tienen las personas a quienes sí le interesan, y qué edades tienen a las personas a quien eventualmente no les interesaría. Pero primero hay que saber, uh-huh, qué tanto sigue estando en la mente de las personas como interés. Porque tú lo dices bien, no sé si el gobierno está haciendo algo. Bueno, pasan los gobiernos, ya sean municipales o estatales, y como que dicen que sí, que es un problema que hay que atender, pero pasan y no sé, como dice el dicho, y nadie dice nada, ¿no? Uh-huh. Y nadie hace nada. Sí. Y entonces, ¿por qué? Bueno, porque quizá no haya un interés como el que se quisiera. Yo creo que sí hay interés. Como dices tú, hay personas que sí quieren hacer algo. Hay jóvenes que hacen jornadas para reforestar o para limpiar, y es porque hay un interés ahí. Pero la otra parte de mi comentario es, si no hay interés, o eventualmente no hay interés, o está débil el interés, pues precisamente hay que también trabajar en ello, a despertar ese interés. Uh-huh. Puede ser como dices, talleres, o puede ser por ahí de repente con alguna campaña de impacto, así como te ponen las cajetillas,
que te puedes morir de cáncer y te ponen ahí gráficamente cómo te puedes morir, cómo es esa muerte de cáncer. Así también una campaña muy gráfica de qué está pasando con ese río. Ya una vez se hizo con una campaña de fotografía, con un concurso de fotografía. El primer lugar lo ganó una fotografía en donde una chica encontró un cráneo, imagínate nada más, un cráneo en el río con una plantita creciendo por dentro del cráneo, ahí saliendo por una de las cavidades. Imagínate para empezar lo que encontró. Pero son precisamente las imágenes que nos hacen caer en la cuenta de que tenemos ahí, en este caso, un ente vivo, muriéndose pero vivo a fin de cuentas, en este caso el río, para empezar a despertar esa conciencia. Paso siguiente, entonces sí, intentar que lo recuperemos todos juntos, con una política, como dices, como puede ser la educación, y dices educación formal, y entonces hay que ir a las escuelas y convencerlos. Y ahí tenemos otro problema, tenemos el problema de que existen los programas, y esto no es para dimensionar el problema de que no es tan fácil de que vamos a recuperar un río, vamos a recuperar un patrimonio, en este caso natural y en este caso el río Lerma. Las escuelas están cerradas a moverle, no sé si los profesores, voy a decir lo que las escuelas, al plan de estudios. Como tienen que cumplir con el plan de estudios, no se quieren salir, no se quieren desviar con algún otro taller, digamos, como puede ser esto tan loable. Y de hecho le pasó a una compañera que está trabajando, que está intentando trabajar así, con este sistema educativo para niños, y las circunstancias la fueron orillando a una escuela primaria hacia afuera de este núcleo urbano. Vamos, las circunstancias la orillaron, es decir, están diciendo, las circunstancias están diciendo, no nos interesa. El problema ya está, pero yo no lo voy a resolver. Imagínate nada más, el sistema educativo está diciendo que no le interesa, y eso es grave. Bueno, pues fueron muchas cosas, entonces bueno, ahí voy. Dice un escritor de divulgación que nadie cuida lo que no conoce. Y pues sí, es cierto, ¿no? Si no conocen el río, no lo van a cuidar, ni se van a interesar, ni nada. Pero bueno, mi investigación tiene la fortuna de formar parte de una mucho más grande, que se llama Hacia la recuperación del patrimonio piedadense. Entonces yo parto o más bien tengo puedo trabajar a partir de ciertos antecedentes que han hecho compañeros del colegio, que estuvieron antes que yo, pero al fin y al cabo mis compañeros. Y uno de esos fue un diagnóstico que hicieron en 2017, y precisamente le preguntaron a la población si les gustaría, como que más bien si tuvieran la oportunidad de recuperar el río, lo harían, y la mayoría respondió que sí. Entonces, tanto jóvenes como adultos. Entonces sí hay como la intención de que sí, y cuando les preguntaron quiénes, pues era o el gobierno o la gente misma. Y si, no sé, decía mi maestra, si juntamos los dos, pues eso quiere decir que nos corresponde a todos velar por el río. Y más bien es eso, no sé, hay como intenciones, pero pues también me pongo a reflexionar, de intenciones buenas no vamos a solucionar nada. Entonces también hay que encontrar maneras para encauzar esas buenas intenciones hacia la solución de problemas. Y bueno, es eso. Ay, estoy intentando recordar lo demás. Oye, y ahí te voy a agregar una frase más que se dice por acá: el río tiene más proyectos que agua. Sí. Sí. Y yo creo que tienen razón también, sí, a veces. Y también te voy a compartir lo que le digo últimamente a mis alumnos. Les digo, no me vengas con que vas a terminar tu tesis, porque leyendo tu proyecto me estás diciendo ya premeditadamente que la ciudad es un caos, que el sistema capitalista es lo peor, que es injusto, que genera desigualdades. Eso ya lo sabemos. Y ahora te lo voy a decir así, de manera muy asertiva,
Bueno, pero además veo que no es tu caso, no me vayan a decir que el río está contaminado, que está abandonado, que está muerto, porque eso ya lo sabemos, digamos. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta es ¿qué vamos a hacer? Y entonces vamos a empezar a hacer prospectiva, vamos a ser proactivos, y es a lo que está invitando tu directora de tesis. Ya para eso ya entonces vemos que hay un bagaje de trabajo detrás, y de hecho tú sí tienes esa intención de vamos a recuperar. O sea, todo esto ya está escrito, sabemos del problema, y queremos emprender alguna acción para esa reapropiación. Y tú te quieres ir por la parte de la educación. Sí, ya recordé lo que iba a decir. Acerca del problema que es querer trabajar en la educación formal. Porque pues sí es un sistema muy cerrado y también hay muchos intereses y está muy politizado y también es un rollazo. Pero actualmente hay dentro del nuevo modelo educativo una cosa que se llaman proyectos integradores. Entonces el río puede cumplir, lo explico. A partir de los proyectos integradores, más bien es como hacer un trabajo dentro del ámbito escolar que sea transversal a muchas materias. Entonces es lo que decía al principio, el río ofrece esa opción, porque puedes ver cuestiones históricas, de geografía, de biología. Entonces, si partimos de que se puede hacer un proyecto integrador que tenga como eje el río, pues lo pueden agregar a la escuela sin necesidad de transformar el currículo o un plan, o tal vez sí tiene que haber una modificación en cómo planean sus clases, pero también como tengo la fortuna de pertenecer a este proyecto de la doctora Magdalena, ya hay como ciertas relaciones en este caso con el colegio de bachilleres, entonces hay disposición, entonces me toca cumplir con mi parte y echar a andar esta propuesta que yo, más bien que creemos que sí tiene posibilidades, o sea, no es un sueño guajiro, o sea, que voy a luchar contra el sistema o así, porque mi tesis de licenciatura sí era algo así, ¿no? Yo contra el mundo, yo contra el México o así, pero aquí yo sí creo que hay posibilidades, pues no lo veo muy descabellado que logremos, tal vez no la reapropiación, así que yo la vaya a ver, que ya se logró, ¿no? Pero sí comenzar este proceso, ¿no? Que pues sí va a llevar años, pero el chiste es empezar. Oye, pues le das al clavo en uno de los aspectos que hay que atender para resolver problemas como la recuperación o la reapropiación de un bien natural, como puede ser el río o cualquier río. Y uno de ellos, que luego no se ven, luego vemos el gran problema, pero no vemos la raíz del problema. Y uno si viene desde la educación, hay que reformular cómo es que se educa a los jóvenes. Y eso nos incluye también en instituciones como el Colegio de Michoacán, que como, no sé si tú lo percibes así, y si no, ahí te lo dejo para que lo veas con ojo crítico y critiques a tus profesores mismos. Me parece que en el Colegio de Michoacán, como muchas instituciones, se da un conocimiento lineal y, como dices, no transversal. Entonces cada quien da su materia, y yo voy a dar, no sé, antropología, yo voy a dar ciencias naturales, yo voy a dar matemáticas, pero no hay una materia, un taller, como dices, que toque todos los elementos de manera transversal. Decir, aquí hay un problema, ¿cómo recuperamos este río? O ¿cómo educamos a los jóvenes? Y entonces requiere el conocimiento de todo, y entonces vamos a integrar el conocimiento mediante un taller. Y ahí es algo importante, digamos, echando a volar la imaginación, que de repente Catalina no es que haya salido con un manual para recuperar el mirador del río, sino un manual de procedimientos en el mismo colegio de Michoacán o en el mismo primaria fulana de tal, de cómo generar conocimiento transversal. Eso ya sería un gran aporte, digamos. Y entonces no solo estás aportando una herramienta a la sociedad
para recuperar un bien, sino para educar a nuestra juventud a sacar adelante proyectos, a proyectos que parecieran, híjole, tengo a la misma sociedad contaminando, tengo al mismo gobierno que dice que hace y tiene otras prioridades, tengo un sistema educativo que no le interesa el problema, tengo tantos factores en contra que cuándo vamos a recuperar cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces vamos desmenuzando y aquí se ve un aspecto importante. Uh-huh. Lo dijiste bien, la transversalidad en la generación del conocimiento y la transmisión del conocimiento. Uh-huh. ¿No? Sí, pues yo creo que ahí también como que uno ya está acostumbrado, bueno, en este caso los profesores, a hacer las cosas tal vez como les enseñaron o como han estado habituados por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces yo, no sé, decía, con un taller que yo haga en un mes, no voy a solucionar nada porque no se va a haber consecución de lo que yo hago, solamente es un evento y no voy a lograr nada. Entonces, más bien yo lo veo hacia los profesores, ¿no? Que es tal vez donde hay ese problema de coordinación o que me caigo gordo, o es que mi materia yo la doy así y no. Entonces más bien es eso, yo me enfoco hacia los docentes, pero pues a la población que quiero impactar es a los estudiantes, pero es trabajar con el docente más bien y presentarles al Río Lerma como una opción para que hagan este proyecto integrador del que hablamos. Entonces más bien es eso, yo veo más posibilidades a que se consecuta mi proyecto si yo trabajo con los docentes y que ellos repliquen lo que hablemos o lo que planeemos en sus clases por generaciones, quién sabe cuántas, ojalá muchas, pero es eso, más bien ir hacia los docentes y que mi proyecto no solo se quede en un evento como tal vez muchas de las investigaciones que era mi problema, no es que con una vez que vayas a la escuela no cambia nada por más buenas que sean tus intenciones. Uh-huh. Oye, Catalina, tú eres arqueóloga, sí, y estás en una tesis de apropiación del patrimonio biocultural. A ver cómo enlazas esos conocimientos. Pues como que mi caso es atípico, no sé si atípico, pero pues nunca me vi como arqueóloga tradicional o no sé, así de pico y pala, no sé, como que siempre me asustó, no sé, nunca me vi así. Y más bien me llamaban la atención problemáticas asociadas a la arqueología, pero no tanto enfocada al estudio de materiales, a la cerámica, a la lítica, a la prospección, sino más bien cómo es que la sociedad veía la arqueología. Uh-huh. Y a veces, pues, no sé, por ejemplo, en mi tesis de licenciatura era así como de, bueno, esto ni es arqueología y no sé qué. Y yo, pues claro que sí, son problemas sociales asociados a nuestra práctica, cómo nos ven, cómo nos perciben, nosotros qué le aportamos a la sociedad, o cómo es que, no sé, en mi caso siempre me aboqué a la educación formal, cómo es que en la escuela hablan de la arqueología, o cómo, no sé, luego me sacaba mucho de onda que decían, a pesar de estar en Zacatecas, que éramos aztecas, raza azteca, o cosas así, yo así como, pero estamos bien lejos, o sea, ¿cómo? Pero, y me enojaba, ¿no? Con la gente así, no, y no sé, o sea, cosas muy que me despertaron esa, como que ese señal de que fue exitoso el modelo educativo en México. Y más bien, ¿qué hacíamos nosotros los arqueólogos? Tanto que nos enojábamos por eso, o sea, ¿qué hacíamos? O nada más también refunfuñar y así, pues, o sea, no. Entonces esa cosa que primero me causaba tanto como desagrado, lo convertí en mi tema de tesis, de cómo es que la arqueología dentro de la educación formal también apoya esa, que se siga... Claro, esos mitos. Ajá, sí, que se siga difundiendo ese tipo, más bien la historia oficial. Entonces, pues así, a partir de eso dije, pues la educación es la clave de todo. O sea, si nosotros logramos entrar ahí, ya la hicimos.
porque alcanza un chorro de gente. Y entonces mis temas eran esos. Entonces, cuando yo presento mi protocolo en la maestría, la doctora Magda me invita a colaborar con ella, y es lo mismo, pero ya más bien enfocado a precisamente un patrimonio biocultural. Entonces, sí, aportar como arqueólogo a la educación formal, pero ya tal vez no mi mismo tema de ir en contra del sistema, sino más bien otra onda, ¿no? Pero pues es eso, yo como arqueóloga, pero preocupada por problemas del presente, que pues involucran el pasado, como quiera que sea, pero es más un problema social palpable, por así decirlo. Oye, ¿cómo entiende una arqueóloga el concepto de biocultura? Ajá, pues bueno, el patrimonio luego lo vemos como un ente separado, ¿no? O lo categorizamos así, por ejemplo, material e inmaterial, o patrimonio natural y patrimonio cultural. Y a veces, o tal vez no a veces, sino siempre están entrelazados. En este caso, pues tenemos el patrimonio natural, que es el río, pero en el río se insertan prácticas socioculturales, como esto que comentábamos, la pesca, el nado, o siquiera pasear, lo que sea. Eso lo hace que sea un patrimonio biocultural. Y no lo podemos, es ahora sí que indivisible. Y no solamente pensemos en el río, sino en todo el paisaje, los cerros, los arroyos, los animales, cualquier cosa que esté en nuestro ambiente es parte de ese patrimonio, porque no podemos entender la pesca por sí sola, sino asociada al entorno natural. Entonces, pues es esto, verlo como un paisaje en el que conviven estas dos cosas. No, igual con lo de material e inmaterial, no hay lo inmaterial sin algo material. Y pues así es como lo entiendo. Oye, y también metes otro concepto que no es muy arqueológico, ¿sí? ¿Paisaje? ¿O sí? Sí, el paisaje. Bueno, pues en mi trabajo yo lo abordo desde la perspectiva del paisaje. No, que es más como de geografía. Si vemos más bien... ¿No te dicen tus maestros de arqueología, oye, como que te equivocaste de maestría? No, pues es que más bien es una herramienta muy, muy útil para entender el fenómeno que pasa en la Piedad, en cómo, pues sí, partimos de que hay una base que es el medio ambiente, y ahí el hombre empieza, bueno, el ser humano empieza a transformarlo desde talar un árbol hasta hacer una hidroeléctrica en este caso, y vemos cómo las transformaciones del entorno se van quedando y van haciendo como capitas una arriba de otra, y podemos ver cómo es que la gente aprovechó en este caso los recursos hídricos para diversas cosas. Sí. Oye, ¿te aburres en tus clases entonces? Cuando te hablan de materiales, por bueno, pues es que en la licenciatura sí era así como de, ay no, porque no era, yo siento que no es lo mío, y por eso digo que soy una arqueóloga atípica, o no sé. Bueno, muy yo creo que hay más que yo, como yo, pero más bien siempre en la licenciatura sobre todo nos educaron para ser como arqueólogos de campo. Y es curioso cómo en la maestría me hicieron ver cosas que antes no veía. O sea, no me veo la verdad analizando materiales, pero me hicieron apreciar a los que lo hacen, o entender muchas más cosas que en la carrera era así como muy como un proceso muy mecánico de ver ciertas cosas y ya, y no ir más allá o sacar mucha más información
a partir de ellos. Oye, creo que la arqueología se define como el estudio de las sociedades a través de sus materiales. Y tú dijiste al diablo con los materiales, yo mejor me voy a la fiesta. No, bueno, al diablo con los materiales no. Que a mí me guste no significa que desvirtúo a quien sí le gusta. Pero bueno, no, más bien al principio sí tengo que confesarlo, cuando entré a la maestría era así como de adiós a la teoría arqueológica. Yo quiero educación y leía de educación, leía psicología y leía pedagogía y no sé qué. Y mi directora me regañó, dijo, no, pues parece que tú quieres quitarte lo arqueóloga y ser más bien como, no sé, pedagoga. Dijo, tú tienes muchas herramientas para generar una investigación, o sea, no le rehuyas a la arqueología. Y así como de, ay, maestra. ¿Por qué? Pero pues sí, cierto. Esto de cosa del paisaje lleva cosas de cultura material. O sea, tal vez cuando pensamos en arqueología y tal vez es mucho de la arqueología mexicana, de pensar en el periodo prehispánico, o sea, que eso es arqueología, pero la realidad es que no, o sea, hasta la basura que está aquí en el cesto puede ser arqueología. Entonces, cuando yo ya sí acepto como mi parte arqueóloga, es así, pues en el paisaje podemos ver esta misma materialidad, solo que mucho más reciente que la época prehispánica. Igual un canal, la iglesia, o hasta los árboles, donde estaban los árboles, no sé, cualquier cosa material, precisamente, pues me va a ayudar a entender cómo es que era la vida antes. Y pues así ya ahora sí como que acepté mi parte arqueóloga, al fin y al cabo. Oye, y escuchándote también me suena... ¿Has escuchado hablar de los psicólogos para perros? Yo no sé si es un mal chiste o no, pero dicen que pues no es para el perro, sino que es para los dueños del perro. Y así igual acá, tu proyecto, tu análisis, recuperación del río, la reapropiación del río, pues es trabajar con las personas para que recuperen ese río. A fin de cuentas, todos los caminos los llevan a las personas, según parece. Sí. Y estás tratando de encontrar cómo le hacemos para sacudir estas mentes y se reapropien del río. Sí. Y bueno, como que lo que haga en mi tesis va a ser una cosa, ¿no? Pero también haberme venido para acá porque pues por la pandemia no había podido conocer La Piedad. He conocido a gente que también pueden ser, más bien son los piedadenses, la verdad, son tan agradables. Y no sé, como que me acogen a pesar de que no sea de aquí, o me juntan y me platican. Y yo veo ahí también como una manera, o sea, yo solita no, pues ya dije que no voy a lograr nada sola, pero conociendo a esta gente, o pues sí, trabajar junto con ellos o apoyarlos, o pues sí, no nada más así como que quede mi tesis ahí en el papel y ya, ¿no? Porque como dice, pues hay muchos proyectos y nada más. Entonces, más bien como que me gustaría, pues sí, relacionarme con la gente piedadense, sobre todo esta que está organizada y ellos mismos gestionan actividades y se preocupan por la sociedad en general, por los niños, los jóvenes. Y yo sé que pues tal vez sea trabajo que no va a estar en mi tesis, pero es parte de este proceso de compromiso social, porque no es que yo me sienta piedadense, pero sí convivir con ellos, o ir a los lugares a donde van, o vivir sus mismas problemáticas, hace que generes este compromiso. Y que yo me sienta así como, bueno, pues sí, mi tesis y todo, pero yo quisiera hacer más, o no sé, cualquier plática, sea buena, la escuchen 3 gentes, o una exposición fotográfica, o sea, la manera en que yo pueda dar mucho más
allá de lo que no se me va a evaluar, que muchas veces es eso, no sé, yo hago lo que me corresponde y pues ya no. Entonces pues sí me gustaría Oye, y con esta plática pues me quedo pensando es cómo le llegamos también, me pongo en tus zapatos también. Y fue un poquito en broma esto de que para recuperar el río hay que sacudir las mentes de esas personas, y creo que esto nos lleva a conocer la estructura institucional que se maneja en esta ciudad o en este municipio, que predomina, o la estructura socioinstitucional, digamos. ¿Quiénes son las empresas que están asentadas aquí? Digamos, las que contaminan. ¿Quiénes son los dueños? Porque a fin de cuentas son personas las que están ahí detrás. El perfil social de los gobernantes, digamos, sus preferencias, sus simpatías, sus comportamientos, porque me parece que la clave va a estar, como nos lo estás platicando, a fin de cuentas es trabajar con la gente para que estén emprendiendo un trabajo de apropiación del recurso. Y nada más por pensar en algo particular, si vemos que una empresa fulana de tal está contaminando, decirle, oye, estás contaminando, y antes de que se te ponga el brinco decirle, pero vamos a hacer lo que hace Coca-Cola. Coca-Cola está contaminando a los niños, a la sociedad mexicana con sus productos, no puede decir que no, y entonces lo que le queda es hacer una campaña de decir, estamos haciendo trabajo barrial, estamos, como dicen en sus campañas, o bueno, una es Coca-Cola, otros Jugos del Valle, creo que dice, vamos a crear una cadena de bienestar. Entonces nuestras vidas son una porquería, pero vamos a crear una cadena de bienestar. Y así igual acá, lo digo en broma, pero también es en serio, de que hay que ir con esos grandes actores que están, por ahora, pongamos que en el mejor de los casos no están haciendo nada por la recuperación del río, pero que tienen ese potencial. Y si ellos nos ayudan, pues entonces va a ser mucho más fácil. Lo que tú planteas, talleres con niños y colonia por colonia, ¿cuándo acabamos, no? ¿Tienes cuántos años? 25. 25, o vas a tener 60 y no vas a haber acabado. Y entonces necesitamos ahí estructuras más altas, digamos, que nos hagan poder bajar, digamos, de manera más amplia. No digo que más eficiente, pero sí más amplia, que abarquemos más, digamos. Y eso se logra tristemente en este país todavía, con pegándole esas estructuras que nos ayuden, digamos, a apuntalar nuestro proyecto. Desde luego no te quito las ganas de estar trabajando por las escuelas. Pero suerte con eso. Con niños de 5 añitos, de 8 añitos, que sí lo van a hacer muy entusiasta, y ya se va a venir a las vacaciones y se les va a olvidar, digamos, ¿no? Sí. Lamentablemente sí necesitamos conocer estructuras, ya poniéndonos serios con estas estructuras institucionales o socioinstitucionales, saber quiénes son los dueños, quiénes son las empresas, quiénes son los gobiernos, para acercarnos a ellos y que nos apoyen, decirles, oye, nos apoyamos mutuamente, y sí va a estar generando bienestar social, va a ser lo que dices, una empresa responsable, socialmente responsable, es también otra palabrita que se usa mucho. Y ellos, creo que lo alcanzo a ver que con la pena que sí les da de sí estoy contaminando, lo van a hacer, van a hacer su aporte, digamos. Y muchas veces para que un proyecto de este tipo pegue, pues es que hay que meterle a la educación. En esto coincido contigo plenamente, hay que meterle a la educación, hay que educarnos, y a veces hay que reeducarnos porque tenemos, como dices, el conocimiento, de repente se va perdiendo, pero el conocimiento ahí está, el vínculo ahí está. Es como que un vínculo maternal que nunca se ha perdido, ahí está. Ya no salimos de casa, estamos alejados, pero el vínculo ahí está, en este caso con el río, y sí podemos hacer algo simplemente porque queremos hacerlo. Sí,
Pues yo creo que son dos perspectivas, ¿no? De querer solucionarlo desde abajo o desde arriba. Y yo creo que no están peleadas. Y tal vez no está en mis planes ir con estas grandes empresas o estos grandes actores sociales. Pero pues yo veo, más bien es eso de lo de la lucha por el derecho al medio ambiente limpio, al agua, que más bien es de abajo hacia arriba, ¿no? Y pues sí, no me quiero desanimar, pero yo creo es una manera. Y yo sé que sí, tal vez habrá que ir con estas personas específicas, pero también sé que hay gente, ya un grupo de gente dedicado a esas cosas o a velar por, más bien a denunciar este tipo de cuestiones. Entonces no lo tengo que hacer yo sé que ya hay gente haciéndolo, y yo lo que voy a hacer es, no que voy a generar estas personas, pero la manera en que sus esfuerzos, que pues sí, no es tanta gente, en que sus esfuerzos tengan mayor impacto, es que tengan mucho más soporte de la población en general, porque ellos solos no van a poder. Bueno, déjame decirte que parte de esa estructura socio-institucional que hay que conocer, te diría, hay que hacer una lista de, quiénes son esas empresas, esos personajes, y también quiénes son esos organismos que nos pueden apoyar, o esas personas que tú identificaste que sí están haciendo algo, asociaciones, ponerlas en la lista. Son parte de esa estructura institucional. Y ya que tenemos la lista completa, decir, pues no vamos a ir por estas. Las escuelas también, a fin de cuentas, son parte de esa estructura institucional, unas de más impacto que otras, digamos. El sistema educativo público debería ser la de más impacto, pero ya te digo el problema de que de repente no se quieren salir de su plan de estudios, digamos. Y el sindicato también, el Sindicato Nacional de Trabajadores para la Educación o la Coordinadora Nacional, ambos podrían ser actores también importantes para ti. Si trabajas con ellos y te aceptan tu modelo y lo implementan y se queda ahí implementado, pues también allá tendrías también un muy buen impacto positivo. Si lograras que algún sistema educativo local, pensemos La Piedad como un espacio local, implementa tu modelo, ya la hiciste, digamos, ¿no? Ese es a fin de cuentas uno de los mecanismos, pero se requiere entonces ese conocimiento institucional de las instituciones. Pero es diferente a que queramos lanzarnos solos, digamos. Si requerimos de esa estructura institucional, conocerla, y si requerimos de acercarnos al que tú quieras, pero que tengan ese alcance regional o ese alcance más general, lo más general posible. Sí, pues yo creo que eso, como es, más bien es un proyecto que ahí va caminando, y ahorita estoy primero en lo primero. Sí, primero lo primero es que conozcas, después que decidas qué es lo que vas a generar. Puede ser un modelo, estamos hablando de un modelo educativo, porque tú le apuestas a la educación institucional, y eso me lleva a pensar que entonces vas a generar un modelo de taller, un modelo educativo que se puede transmitir por un taller o por cualquier otro mecanismo. Sí. No sé si cápsulas, ahora que estamos con redes sociales y te pones y te lanzas como youtuber. Sí, la verdad es que un tiempo trabajé en el Consejo de Ciencia de allá de Zacatecas, y me tocó en lo de las redes sociales, y sí vi como una manera muy diferente, más bien que la arqueología no ha aprovechado tanto como las ciencias duras, que pues eso es lo que trabajaba yo, más bien las ciencias exactas, y yo veo que la arqueología también tiene una vía por ahí, y eso le decía también a mi directora, ¿no? Así como de, un videíto o algo así, porque pues aparte a mí como que me gusta ese ver más como algo más visual, o que tal vez tenga mayor alcance por las redes sociales, pero quizá no lo haga yo en el marco de mi tesis, pero sí veo lo de las redes sociales como una vía
muy, tal vez no tan, que se vea tan cuadrado, sino más ameno para las personas. No, se vale. Mira, ya estamos acabando, ya últimos comentarios para cerrar el programa. Sí. Pero son muy dinámicas los trabajos de titulación actualmente y no lo he visto mucho aquí en la institución en la que estamos tú y yo, pero luego se acompañan las tesis con una liga virtual. La tesis ya se puede consultar por internet y además en el mismo libro impreso aparecen unas ligas, unos códigos QR, aparecen herramientas con las cuales puedes estar generando este tipo de productos. Sí. Muy lo voy a hacer. Muy bien, jovencita. Y generar redes. Es que lo digo en serio esto de la conocimiento institucional, porque eso a la vez nos lleva a generar redes, que también es otra parte importante. No estar aislados, porque va a ser más difícil, sino sí, una red de colaboradores. Y además que ahora nos gustan mucho estas palabras en esta jerga nueva. Nos gustan mucho también los colaboradores, los socios. Apenas estamos explorando también una aplicación para estar reportando los problemas viales, donde hay un bache, donde no hay banqueta, donde en la banqueta hay un árbol que no te permite caminar y te tienes que bajar de la banqueta. Y ellos también presumen de sus socios. Bueno, son redes a fin de cuentas y hay que generar esas redes. Sí. Muy bien, Catalina Fibela, gracias por habernos acompañado. Desde luego es importante que intentemos algo por la recuperación patrimonial. En este caso estás hablando del río, pero patrimonio, y no lo desglosaste. ¿Qué otros tipos de patrimonios ya puntualmente podemos tener? Pero esa es la preocupación y esa es la invitación, que estemos recuperando el patrimonio, en este caso natural, que disponemos, y no decir que en La Piedad no hay nada. Hay mucho por visitar. Sí. Y hay mucho por qué sentirnos orgullosos. Sí. No, pues muchas gracias a usted por invitarme. Supongo, dice. Sí. Sí. Bueno, gracias, Catalina, y gracias como siempre a ustedes, amigos que nos acompañaron. Gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, a Alondra. Y nos vemos la próxima. Código Libre.